Puede ser una página web, puede ser en un blog. En la misma aula virtual, si uno va al perfil del estudiante, tiene la opción de agregar, por ejemplo, un blog personal. Entonces eso también puede ser un espacio donde el alumno puede presentar sus producciones, pueden presentar en relación a lo que ustedes quieran, ¿no? Trabajos, los mejores trabajos, las prácticas que les resultaron más positivas, las que le tuvieron mayor tipo de dificultad, puede incorporar una imagen, puede incorporar un audio, todo va a depender de las consignas de trabajo que el equipo docente defina. Las sugerencias entonces que se dieron eran que se pueden hacer exámenes orales con las videoconferencias y las herramientas que hay, se pueden hacer exámenes escritos, se puede crear, por ejemplo, un aula virtual, un aula en Moodle, por ejemplo en nuestra Moodle, que sea solo un aula de exámenes finales. Y allí se pueden colocar las consignas, allí pueden trabajar el estudiante para su examen escrito, ahí se pueden crear las herramientas, se pueden ocultar, se pueden restringir según el grupo de alumnos. Bueno, se puede pensar en un aula para exámenes finales institucionales, que eso se hace en algunas unidades, en otras directamente utilizan el aula virtual de la asignatura. El alumno puede enviar trabajos previamente, por ejemplo en nuestra aula virtual, o por correo electrónico, u otra vía de comunicación, que puede evaluar el equipo docente. Puede combinar estas actividades de Moodle como las que les mostraba recién, el uso de las actividades. Hay una actividad que también no la puse, pero se puede incluir, por ejemplo, hay una herramienta que se llama taller, donde se finaliza una actividad, sigue a la otra, y así de manera continua. También lleva su tiempo de edición. El alumno puede presentar un portafolio, como les comenté recién, en distintos soportes, en distintos dispositivos. En otros casos han combinado la evaluación escrita con la evaluación oral. Entonces, qué sé yo, han enviado trabajos al aula virtual y después se encontraron ya en la videoconferencia para evaluar, explicar, por ejemplo, cómo hizo el trabajo, por qué lo hizo. Bueno, se hizo en la instancia oral. Se pueden grabar las sesiones, ¿no es cierto?, que también es otra una recomendación, una sugerencia, y la elaboración de los procedimientos para acordar esto de lo que hablábamos recién con la profe, sobre la confiabilidad y la validez, si el alumno es o no es, y todas estas cuestiones. Eso se define por unidad académica, hay protocolos, procedimientos, una serie de consideraciones previo al momento del examen, o en el momento del examen y al finalizar. Eso también estábamos charlando, que había, ya creo que iba a estar, el tema del Siuquechua, que era una forma de verificar la identidad del estudiante. Eso también se estaba trabajando, y creo que ya tendremos novedades. Y bueno, nosotros en nuestra facultad tenemos entonces estas dos instancias, ¿no? La evaluación mixta, presencial, virtual, que no podemos hacerlo, ya sabemos que hay restricciones, no nos autorizaron, eso también charlábamos ayer con mis colegas de otras unidades académicas. Entonces estamos analizando de la evaluación y cómo concretar esto de la evaluación virtual plena, digamos. Entonces, tenemos ahora que generar cómo vamos a trabajar, y bueno, pensar ahora sí, entre todos, cómo vamos a desarrollar nuestras prácticas evaluativas, cómo vamos a tomar estos exámenes, qué es lo que queremos, y bueno, analicemos y veamos qué herramienta vamos a utilizar y cómo la vamos a utilizar. Esto nos interpela, como dijo la profesora, tenemos que repensar la evaluación, tenemos que pensar de que no nos vamos a ver con nuestros estudiantes. Hay mucha asincronía, no siempre vamos a poder utilizar una videoconferencia, no siempre vamos a estar conectados, vamos a tener que pensar esto en tiempos más distantes, combinando las cosas que tenemos, que conocemos, y considerando esto, ¿no?, de la accesibilidad técnica,
considerando los dispositivos tecnológicos que tenemos, las experiencias de uso. Así que bueno, esto fue una breve presentación y bueno, es el momento de escucharnos y compartir estas experiencias y dudas que tengamos. Gracias. Bueno, creo que abrimos el espacio para las preguntas, así que invitamos a los participantes a que hagan las preguntas o las dudas que tengan ahora como para poder compartir con el resto. Me hubiera encantado poder escuchar la exposición, pero ingresamos 40 minutos tarde porque no nos habían avisado que cambiaron de sitio. Tengo una consulta. Sí, ¿quién habla? Luli. Hola, Mariana. ¿Mariana? Sí. Sí, Mariana. Respecto a esta decisión del estudiante, una vez que ya está definida la modalidad, si es a través de una videoconferencia de Zoom, y que bueno, que ya tenemos prácticamente encima la fecha de los exámenes, que serían ya la semana que viene, tengo entendido que en una de las materias en donde estoy como tribunal, hay inscritos 3 alumnos. Y en el caso potencial de que los estudiantes todos decidan rendir oral, ¿cómo se ejecuta la modalidad en el sentido de que, por lo general, una evaluación oral es a tiempo, se va tomando de uno a los estudiantes, considerando que el periodo de tiempo de tomar el examen es de 2 horas? ¿Cómo uno decide la evaluación, la modalidad, si están los 3 en el caso que hay 3 inscritos, los 3 conectados, cómo se van, digamos, midiendo esos tiempos, si se les pide a los alumnos, a los otros alumnos que se les desconecten mientras se les va tomando uno? O sea, son esas dudas acerca de cómo ejecutar el examen, más allá de que podemos experimentar para la segunda mesa de examen la posibilidad de intercambiar, que vamos a hacer la evaluación combinada, escrita y oral, a través de una plataforma o a través del Moodle con preguntas. Pero en este caso en particular, si los 3 estudiantes deciden rendir oral, esa es mi duda. Bueno, yo te puedo responder sobre la herramienta en sí, ¿no? Después, creo que María Eugenia explicaba cómo se pueden generar, digamos, estos procedimientos. Los tiempos, digamos, tengo entendido que las 2 horas son para los exámenes escritos, pero a ver, vamos a la videoconferencia. La cuenta institucional de Zoom, porque el Zoom es una cuenta institucional, no tiene todas las restricciones que tienen las cuentas públicas o gratuitas o de usuario común. Entonces, se puede pensar en que el estudiante esté en una sala de espera, pero ahí también tenemos que tener en cuenta la conectividad. Entonces, no vamos a tener a nuestro estudiante esperando 1 hora conectado, mientras está exponiendo el compañero con el tribunal, con la mesa examinadora. Entonces, bueno, ahí sí tienen que acordar, por eso hay que generar distintas vías de comunicación, ¿no? A ver, estamos a las 3 de la tarde, empiezo a ver quién va primero, entonces el alumno se desconecta mientras espera, si tiene conectividad podrá esperar en la sala de espera, vos podés acercarle previamente la consigna de trabajo que puede ir preparando, o sea, podemos generar estos espacios, pero no será la sala de espera en ese momento, sino, a ver, me imagino que estamos en una aula Moodle, tendré los vínculos ahí, y bueno, me podré comunicar en esa aula o a través de un WhatsApp y avisarle de que ya te queda tanto tiempo, estate atenta, conectate, probá, y uno lo puede tener ahí en sala de espera un tiempo determinado. Una vez que finalice el estudiante, entra un nuevo estudiante. Pero bueno, eso, como les decía, genera las vías de comunicación para que el estudiante pueda, digamos, estar presente y que
y que, bueno, y que pueda comunicarse en ese momento, ¿no? Y siempre tiene que ser con antelación. Y también probar ante la herramienta, porque, a ver, como les dije, hay ciertas restricciones que Zoom se puede trabajar muy bien conteniendo una computadora que con un celular, por ejemplo. ¿Me entiendo? Tengo entendido de que, y eso lo podemos charlar con el equipo técnico que administra las cuentas Zoom, calculo que nuestra cuenta institucional nos permite tener como varias salas de espera, pero esas salas, entendí que no funcionan si uno de los participantes está en un celular. Bueno, no sé, pero eso, por ejemplo, hay que evaluarlo pensando en esto de que vos tenés 3 exámenes que van a ser orales y hay distancia y tiempos diferentes para poder pensar este trabajo. Así que bueno, eso puede ser algo para analizar. Sí. No entiendo, perdón, pero no veo nada. Acá hay comentarios en el chat, no sé, otro colega. Bettina dice que es una sola sala de espera. Bueno, sí, habría que consultarlo entonces y analizar eso. Si tenés 3 alumnos para los orales, pensar en la sala de espera entonces. Bien. ¿Quién más tiene alguna otra consulta, alguna otra duda sobre cómo pensar el examen final, teniendo en cuenta estas herramientas? Sí. Yo había levantado la mano. Hola, Gabriela. No te vi, María, sí. Yo tenía algunas dudas. En realidad, con mi equipo de cátedra, estábamos pensando algunas dudas en relación, por ejemplo, al tipo de examen que uno adecuaría, digamos, a estas condiciones. Porque el contexto no es igual. Por lo general hacemos una cantidad de preguntas que son más bien teóricas y luego una parte práctica casi siempre. Entonces, teníamos la duda de hacerlo más simplificado, más teórico, o algo como vos decías al inicio, más de argumentación, que implique un trabajo que sea más corto quizás, pero que sea más reflexivo, porque también es verdad que la conectividad implica que uno no lo está viendo del todo al estudiante o a las y los estudiantes, los tenés, por ejemplo, si yo le doy un multiple choice, tengo que hacer un multiple choice, un temario distinto para cada estudiante, bueno, en este caso son menos, pero eso, ¿no? ¿Qué sería más óptimo, vos que sabes más de educación a distancia, en relación a esto? Y segundo, mi consulta era, ¿qué pasa, por ejemplo, hay una parte de la resolución que nos mandaron acerca de la nulidad de los exámenes? Por ejemplo, ¿qué pasa? Dicen que yo tengo que ver al estudiante y el estudiante me tiene que ver a mí, al tribunal completo, en todo momento. Si yo me levanto y no se me ve, o al estudiante, ¿eso generaría la nulidad del examen o no? Vamos a ver la herramienta. Está bien, estás haciendo una propuesta de que el alumno presente un trabajo previamente y que el alumno después en el aula virtual, por ejemplo, complete o amplíe algo que vos ya has visualizado de la producción que te mandó. El multiple choice puede ser una opción, pero también puede generar dentro del cuestionario espacios que le llaman preguntas cortas o ensayos. Si vos pones texto corto, le da una limitación del espacio, pero si vos le das un texto, la opción ensayo, el alumno puede escribir. Con respecto a las preguntas, sí, tenés que crear un banco de preguntas, y eso eso lo trabaja mucho la gente que tiene masividad, por ejemplo, no usan muchísimo el cuestionario. El cuestionario permite hacer preguntas aleatorias, barajar preguntas aleatorias y barajar respuestas. Entonces vos podés combinar eso, pero tenés que generar, digamos, mucho en el banco de preguntas. Esa puede ser una opción. Pero eso sería también por Moodle. Por Moodle. Pero por Zoom, por ejemplo, para los exámenes. El Zoom te permite videoconferencias y compartir pantallas, ¿no? Por ejemplo, pero mi pregunta tiene que ver con, por ejemplo, cuando ahora vamos a ir a hacer exámenes, vamos a planificar los exámenes o temarios que son distintos. En ese caso, ¿cuál sería lo más ideal, digamos, teniendo en cuenta esto, ¿no? De que tiene que estar en sala de espera, que quizás nos da la opción, el estudiante o la estudiante elige la modalidad escrita, entonces
más práctico, en este sentido de a distancia, que no nos estamos viendo bien, que no podemos charlar de la misma manera. Vos estás hablando de que el alumno va a tomar exámenes, perdón, el alumno elige el escrito y tienen que estar todos en videoconferencia. Claro, y en Para ese caso verse. yo le voy a dar un temario, pero no puede ser el mismo temario que yo les daba cuando teníamos una modalidad presencial. Bien, Entonces yo te les daba, por cuento, ejemplo... sí, te cuento, por ejemplo, qué hicieron algunos profesores. Algunos enviaron por correo las consignas, y el estudiante recibe la consigna. Otros, las que tienen Moodle, el estudiante descarga la consigna. Como les decía, Moodle permite crear herramienta y lo descarga. Inicia, descarga la consigna. Algunos, ¿qué hicieron? Pusieron la pantalla con la videoconferencia y le pidieron con el celular que les muestre también por celular ver al estudiante mientras escribe. Era otra de las opciones que había. Otros directamente dieron las consignas, las publicaron en el aula virtual, el alumno la descarga, escribe, y mientras va escribiendo, el profesor lo está mirando, así como estamos ahora. Y termina de escribir, envía una foto, le saca una imagen lo más clara posible, y se la envía. Se la envía al aula virtual, o al correo electrónico, etcétera, depende de las disponibilidades. Yo la he visto trabajar solo en aulas virtuales, ¿no? Un aula de examen o el aula de la asignatura, y le manda. Para eso habilitaba una tarea. La tarea tiene una restricción. Vos decís, se baja la consigna a las 3, el alumno se conecta, está en el aula virtual a las 3:05. Descarga la consigna, desarrolla, usted tiene que enviar el trabajo y vos podés definir el tiempo, 35 minutos, 2 horas, como quieras. Siempre se le avisa al estudiante que es conveniente enviar de 2 horas por las cuestiones de accesibilidad, de conectividad y todas esas cuestiones. Y el alumno te manda a través de una foto el trabajo que hizo. Lo he visto en gente que tenía que resolver un ejercicio, por eso pasaba por la consigna, porque eso era la pregunta que decían los colegas, pero ¿cómo me doy cuenta si no está copiando? Pero tiene que ver también con la consigna, ¿qué tipo de consigna le estás proponiendo? Porque 35 minutos, 2 horas, 1 hora y media, hay consignas que inclusive con libros abiertos vos no lo podés resolver en ese momento. Entonces todo pasaba por el tema de la consigna. Y muchos, yo sé de gente que directamente trabajó. Ahora, hay herramientas que sí se hacen, se trabajan en otras universidades, son software que te permiten hacer la anulación, digamos, te bloquea, digamos, los navegadores, las computadoras, se conectan con la Moodle, vos podés ver que el alumno trabaja sobre el archivo, etc. Esas son otras herramientas, yo las sé que existen, pero bueno, no las desarrollo, que son las que son bloqueadores, ¿no? Córdoba tiene, Comahue tiene, y algunas facultades de otras universidades también la tienen. Y eso sí, Además, sí es visto. Te quería hacer, Gabriela. en relación Sí, a esto, María. quería saber si nos van a dar los contactos de los chicos antes de la mesa. Eso les puede explicar María Eugenia, eso lo que vos estás diciendo sobre eso, si el alumno se levanta, si se va, y todas esas Claro, cuestiones. la nulidad, ¿no? del examen. La nulidad, eso le va a explicar ella, pero son las herramientas que yo he visto que han trabajado en otras instancias, ¿no? Por ejemplo, un estudiante de Córdoba, Sayad, que rindió con Respondus, por ejemplo, realmente fue terrible la experiencia, ¿no? Cómo era un control, el alumno primero, el profesor tenía que ver y tenías vos que mostrar el paneo de todo, dónde vas a rendir, el profesor tiene que verificar, un reconocimiento de rostro, y después te bloquea la computadora, los navegadores, realmente ¿existe? Sí, existe. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero bueno, son decisiones quería hacer también, una ¿no? aclaración, si me Sí, María Eugenia. permiten, en relación a la consulta que hizo Natalia, específicamente
quería mencionar y recordar a los colegas que la resolución 309 de la facultad, que es la que aprueba el procedimiento para los exámenes finales para culminar carrera, en la página 5 del anexo de esta resolución se establece una mención acerca de la posibilidad de reprogramación de la mesa de examen o bien también la posibilidad de la anulación del examen. Y esto tiene que ver con en los casos en los que se diera una desconexión de parte del estudiante que no pudiera restablecerse adecuadamente en un tiempo no superior a 15 minutos, dice la resolución. O sea, en el caso de que un estudiante se desconectara y pasado un tiempo de aproximadamente 15 minutos, no se pudiera restablecer esa conexión adecuadamente, cuando se viera alterado el audio, la imagen, el sonido, ¿no es cierto? Y no se pudiera restablecer, bueno, la resolución dice que el tribunal podrá solicitar o bien la reprogramación de la mesa. Obviamente el tribunal tendrá que hacer el análisis de esa situación, acordar entre todos los miembros del tribunal qué es lo más conveniente de hacer en esa situación. Y también hay una posibilidad, en los casos yo creo que ya son más extremos, de que eso se pueda anular cuando se pueda ver claramente una interrupción de la comunicación, de la conexión, con la intervención de personas ajenas que no son el estudiante. O sea, ahí me gustaría recordar que está esta resolución y que en la página, bueno, son 5 o 6 páginas en total la resolución, pero hay muchos aspectos de procedimiento que están incluidos en esta normativa que tenemos en la facultad sobre el examen oral, el examen escrito. Así que es importante, es fundamental, por supuesto, que todos los colegas leamos bien en profundidad esta resolución donde están establecidos los procedimientos generales para los exámenes en estas próximas fechas, ¿sí? Bueno. Permiso, Gabriela, ¿me permitís hacer otra aclaración, por favor? Sí. Hace rato preguntaban sobre las salas de espera en la sala Zoom. Sí. Específicamente contamos actualmente con 5 salas y 5 salas Meet, que ahí tenemos que ver cómo vamos a trabajar las salas de espera. Pero para comentarles es que las salas Zoom, ya cuando nosotros las habilitemos, ya van a tener habilitadas las salas de esperas. No es como en este caso, que en esta sala no las habilitamos porque tuvimos el apuro de que tuvimos un problema técnico y tuvimos que suplantar la sala original por esta, y no hubo oportunidad de generar una sala de espera, pero en las que se habiliten para los exámenes sí van a estar las salas de espera habilitadas para que el tribunal las pueda gestionar, administrar. Igualmente, cuando nos conectemos, nos encontremos en la sala Zoom o las Meet, seguramente van a ser con 15 minutos de anticipación para poder otorgar los diferentes niveles de seguridad a los profesores que van a estar ahí integrando el equipo de evaluación, el tribunal. Los niveles de participación, si se quiere, en la sala Zoom son 3. Uno que es el hospedador, que es el que tiene el máximo nivel de seguridad y puede apagar micrófonos, por ejemplo. El otro es el de coanfitriones, que también ayuda a gestionar la conversación, el momento ese en la sala Zoom, y el otro, el final, el último participante, digamos, es ese justamente el rol de participante, que solamente justamente puede participar. Pero esos roles ya van a ser asignados con anticipación a los exámenes, justamente, ¿no? Y bueno,
Y aprovecho también el momento para pedir